Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, gracias por acompañarnos. Hemos escuchado el análisis siempre puntual, objetivo e imparcial de una leyenda del deporte mexicano, del maestro Nelson Vargas, y nos ha compartido los resultados en el ámbito del deporte internacional. Vamos al ámbito de la política. Vamos al análisis político en la voz de dos especialistas, de dos periodistas de investigación. Agradezco esta noche la presencia de la periodista de investigación de La Silla Rota, mi amiga Erika Flores. ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya listos para entrar en tema. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el maestro Abiud Hernández Leiva, director general de Imperio Informativo. ¿Cómo estás, Abiud? Bienvenido. Buenas noches. Un fuerte abrazo, Julio, Erika. Un gusto estar aquí con ustedes y con todo el amable auditorio. Gracias por acompañarnos. Gracias. Amable auditorio, en redes sociales, amigos, ha generado polémica, ha generado especulación, la caída misteriosa de un helicóptero Black Hawk, la muerte de 14 marinos, la serie de contradicciones en las versiones aparentemente de comunicados oficiales de la DEA y la opinión del presidente de la República en la conferencia matutina de este lunes. Inicio con Erika Flores. Tu opinión, tu comentario, la casualidad de un operativo, pues yo diría que demasiado, congruente o asertivo con la intervención de una perrita que localiza a Caro Quintero en un arbusto y lo encuentra casualmente después de una reunión de Estado entre el presidente López Obrador y Joe Biden. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Erika? Que las casualidades no existen en política. Es un lema que todo el mundo conoce en toda la carrera política del año, del gobierno que gusten analizar. Las coincidencias no existen en política. Entonces, llama mucho la atención que la detención de Caro Quintero se haya dado 2 días después de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden en Estados Unidos. Y es muy peculiar también el comunicado que dieron a conocer las autoridades de Estados Unidos diciendo que ellos habían tenido que ver en esta investigación para detener a Caro Quintero. Recordemos que él quedó en libertad prácticamente desde el sexenio anterior y bueno, ya en cuanto salió nadie lo volvió a ver, ¿no? Prácticamente ni el polvo le vieron. Sin embargo, en este sexenio prácticamente de la 4T, pues también tenemos que tener presente pues que no ha habido grandes detenciones, excepto de algunos capos locales que se han dado aquí en la Ciudad de México, como por ejemplo el operativo que hubo en Tlalpan la semana pasada con personajes vinculados al cártel, a un grupo delictivo del crimen organizado. Llama mucho la atención que en este caso prácticamente Caro Quintero sea el primero, si no es que uno de los personajes más destacados que se detienen en esta administración. Llama la atención que las autoridades de Estados Unidos digan, hey, fue gracias a nosotros, y luego salga la Marina y la presidencia diciendo, no, no es cierto. ¿A quién le creemos, no? Prácticamente. Entonces ahí habría que ver en qué circunstancias se van dando estos dimes y diretes, pero además también ver cuál va a ser la reacción que van a tener las autoridades judiciales. Prácticamente los ojos de todos están en este momento en el Poder Judicial para ver cuál va a ser la estrategia jurídica prácticamente de Caro Quintero y la reacción de Estados Unidos. Coyunturalmente tampoco suena muy bien que se haya caído un helicóptero con 14 marinos en el momento en el que aprendieron a Caro Quintero, y esto, lejos de darnos como muchas certezas, nos da lugar a muchas especulaciones y mucha incertidumbre. Por mucho que el presidente diga que no, que lamenta lo sucedido, hasta el momento no se ha dado prácticamente ninguna explicación que pudiera estar relacionada con la caída del helicóptero. Está bien que estratégicamente digan, no, bueno, la Fiscalía General de la República va a investigar, pero pues también así nos quedamos con el helicóptero que se cayó de la gobernadora de Puebla, la gobernadora electa de Puebla, en este caso que fue la esposa del exgobernador Moreno Valle. Nos quedamos igual también, y después de casi muchos meses fue cuando dijeron, bueno, la investigación dijo que,
Entonces eso abre la puerta que también en este caso pudieran darse también similitudes en los términos de patear el tema, o como dicen en política, patear el bote, hasta que no haya una explicación clara o que se dé a conocer al menos una explicación como mucho más coherente de qué pasó con la detención de Caro Quintero, intervino o no Estados Unidos. Sería mucha coincidencia que esto coincida 2 días después de la visita del presidente Biden, pero sobre todo también cuál va a ser la justificación de la Marina a partir de la investigación que se dé en la Fiscalía General de la República para decir qué pasó con este helicóptero, cuando se sabe que generalmente la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional son 3 de las instituciones que tienen mayor cuidado en el uso de las aeronaves que utiliza. Totalmente de acuerdo, Erika. Viuda Hernández Leiva, ¿cuál es tu opinión al respecto en este polémico escenario que hoy vive el gobierno mexicano, con las contradicciones, con las casualidades? Pues tenemos un presidente, Erika, Julio, amigos que nos ven en estos momentos, que juega al ajedrez, sabe jugar muy bien sus cartas. Esta vez me parece que hoy desde Palacio Nacional no le salieron absolutamente nada sus dimes y diretes, porque no le aportó nada. Y la situación es que, pues más que la noticia de reaprender nuevamente a Caro Quintero, pues es ese señalamiento que le tiene que dar a los familiares del personal de la Marina que pues fallecieron en este lamentable accidente, y como bien ya lo repuntaba nuestra compañera Erika, pues dar esas pues posibles fracciones de qué es lo que pasó ante este derribo de este helicóptero, pero también en las situaciones que ese resultado, y es lo que yo toco precisamente hoy en la columna, de que siempre estos acuerdos que se dan entre grandes políticos, y sobre todo cuando tienes una reunión con el presidente más poderoso del planeta, como lo es en estos momentos Joe Biden en Estados Unidos, pues ese es el tipo de resultados. Y desde que ha sido este sexenio, hemos visto que siempre que el presidente se ha reunido con el primer mandatario del país norteamericano, siempre hay un resultado favorable por casualidad a los 2, 3, 4, 5, 6 días. Y es lo que se dio precisamente en esta situación. ¿Qué efectividad por parte de la Marina precisamente en nuestro país de haber localizado a uno de los capos más importantes del narcotráfico, pero también que ya había sido buscado? Y pues qué lamentable que ante situaciones pues desfavorables en todo el país, el presidente de repente no tenga los datos que se tienen que dar precisamente ante la sociedad. Hoy simplemente recobro esta situación porque me parece que el presidente está jugando con los sentimientos de todos los mexicanos electoralmente, pero que simplemente al estar con las grandes figuras de la política, como lo fue hace una semana con el presidente Joe Biden, me parece que pues no le dan los anchos. Él seguirá dando a conocer y seguirá diciendo que él tiene otros datos, y cuando se trata de decir la verdad, me parece que esta vez la 4T está dejando mucho a desear, y de estos errores, como lo hemos visto y como es parte de la historia, siempre le va a dar pues los dolores de cabeza que tendrá el presidente más adelante, y sobre todo que hará abrir los ojos a los mexicanos. Esta situación de Caro Quintero, para mí, simplemente periodísticamente es una respuesta precisamente de un acuerdo que se dio en esa reunión en Estados Unidos. Julio, Erika. Totalmente de acuerdo. En redes sociales ha generado una polémica, un debate fuerte. Hay incertidumbre, desconfianza y especulación. En medios de comunicación convencionales, pues se ha procurado dar a conocer la información oficial, o al menos la versión que ha dado la Presidencia de la República, no sin dejar de lado el comunicado oficial de la titular de la DEA, y bueno, pues generar esta situación de incertidumbre frente a las circunstancias del lugar, tiempo y modo que dieron motivo u origen a la caída misteriosa, reitero, misteriosa caída de un helicóptero Black Hawk, que como bien refería Erika, pues son de las aeronaves que más cuidan en su mantenimiento y operación las Fuerzas Armadas y Militares de nuestro país. Y la Marina, con mayor razón, es de las más, diría yo, cuidadosas en el, reitero, manejo, operación y mantenimiento de sus aeronaves, y más aún cuando serán naves utilizadas para operativos contra la delincuencia organizada. Pero bueno, Erika, tu conclusión en este momento, pues ya tal parece que el señor Rafael Caro Quintero seguirá en el altiplano los próximos 6 meses, porque este proceso de extradición va a tardar todavía un muy buen rato. ¿No te parece más que esta asertiva operación, esta casual localización
del capo Rafael Caro Quintero tiene más un tinte de carácter político electoral para distraer la atención de la gente cuando México vive una profunda, histórica, preocupante y alarmante crisis de inseguridad, de violencia, una crisis económico-financiera, una profunda incertidumbre en materia de prevención del delito. Pues yo diría que la violencia a nivel nacional se ha desatado y bueno, ya lo podemos dar cuenta en Durango, asesinan a un pasante de medicina y el gobierno mexicano pues nada más dice que ya no van a mandar a los estudiantes que hagan su servicio social a las comunidades. Entonces ahora, ¿a quién van a mandar? ¿Qué está pasando con estos operativos? ¿Serán utilizados con fines político-electorales para distraer a la opinión pública? Erika, ¿tú qué opinas al respecto? A mí en lo personal me parece que la estrategia del gobierno federal de querer afirmar, porque pues sí, pareciera como que quiere afirmar que fue un logro de ellos la captura de Caro Quintero, si bien puede tener tintes electorales, no creo que sea me parece que no es un beneficio directo en particular, ni para las elecciones del Estado de México, ni tampoco para las elecciones de Coahuila. Me parece más bien que es un logro benéfico, en este caso para el presidente, porque pues, recordemos que estamos a 6 semanas o 5 más o menos de que se empiece ya a ventilar cuáles van a ser los logros de gobierno frente al próximo informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que va más por ahí, esa es mi impresión. Electoralmente, pues tendría que ser en todo caso hasta las elecciones de 2024. Yo creo que ahorita más bien lo va a vender como un logro. No me parece que las autoridades de Estados Unidos hayan emitido un comunicado diciendo a Caro Quintero nosotros también participamos. No es el tipo de errores que suelen ocurrir en una autoridad de justicia norteamericana. Tampoco me parece lógico que sea el embajador de Estados Unidos en México quien salga a desmentir este comunicado. En todo caso, creo que tendría que haber sido el presidente Joe Biden, quizás quien tendría que haber dicho, hey, las autoridades, el gobierno norteamericano no tuvo nada que ver con esto, ¿no? Sin embargo, ellos no han expresado ninguna palabra sobre el tema. Creo que sería más bien como el contexto de un logro electoral del presidente rumbo a su informe de gobierno, porque fuera de este pequeño logro, ¿qué más puede decir, además de lo que ya ha repetido reiteradamente en los anteriores informes, ¿no? Tenemos tantas becas, tantos migrantes, les hemos dado tanto dinero y sus aseveraciones de decir que gracias a programas sociales se ha disminuido la incidencia del crimen organizado en diferentes rubros de la sociedad, cuando todo el mundo sabe desde diferentes ámbitos académicos, centros de estudios de la Cámara de Diputados, que no hay datos concretos para decir cuál ha sido el efecto que repercute directamente entre los programas sociales y la relación que tiene con un aumento o no del crimen organizado. Me parece también que esto contrasta en gran medida con las rivalidades del crimen organizado. Finalmente, Caro Quintero pues no está dentro de uno de los grupos de crimen organizado que han sido como los más destacados, en este caso, como puede ser el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que tendría que ver quizás más bien la detención de Caro Quintero sobre este reacomodo de los grupos del crimen en diferentes rubros, desde droga, trata de personas, tráfico de migrantes, etcétera. Sin embargo, yo no creo que como tal tenga una repercusión. No me parece, por ejemplo, lógico que un habitante del Estado de México o de Coahuila diga, como agarraron a Caro Quintero, bueno, entonces sí voy a votar por Morena y por sus candidatos, ¿no? No tengo esa impresión. Creo que es más bien como rumbo al informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Igual y estoy en lo equivocado, ¿no? Pero esa es la impresión que me da. Alvin Hernández Leiva, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Algún fin político electoral? ¿Algún fin de distractor frente al difícil escenario que vive el país? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Pues la cruda realidad está rebasando al presidente, lo que se dice desde la mañanera dentro de los medios de comunicación, como es nuestro trabajo de darle ese espacio también al gobierno mexicano. La realidad lo está superando. La sociedad civil sabe que en sus pueblos, en las calles, en sus estados, en sus municipios, la inseguridad está a tope. Hoy, precisamente en la columna, Julio, que te la voy a enviar en un rato, hablo precisamente de esta reunión. México siempre va a ser el pasadizo atrás de Estados Unidos, siempre estará a las órdenes lo que diga el primer mandatario del mundo, en este caso Joe Biden. Precisamente esos acuerdos siempre quedarán pues ahí entre ellos, pero ante los medios de comunicación el presidente siempre
durante su sexenio ha sabido cómo manipular, precisamente como ya lo decía nuestra amiga Erika, la cuestión de decirle a sus seguidores de que los que ya se fueron, tratar de mantenerlos, y me parece que esto va precisamente en una cuestión también un poco electoral, de acuerdo a lo que es la estrategia del presidente. No le funcionó mucho lo del expresidente Enrique Peña Nieto sobre pues, su departamento en España. La Eh, investigación. tratan, tratan de sacar todos los días pues temas que no van acorde a lo que vive la realidad del país. Y sí hay algo muy importante que se destaca ahí, Julio, que es que todos los problemas o las soluciones que se den en el gobierno de México no se dan a conocer, simplemente el presidente se deja guiar por su instinto, deja y hace ver que todo está bien cuando la realidad pues es otra. La situación aquí sería preguntarle a los mexicanos en la calle precisamente si están de acuerdo con el gobierno mexicano, porque a través y después de lo que vimos en Dos Bocas, cuando pues los trabajadores querían casi tocar o que el presidente los viera a los ojos, me parece que una farsa totalmente pues que no va en este gobierno y que hoy Claro. la verdad la 4T está dejando mucho que desear y todo eso que hemos platicado, como lo ha dicho nuestra compañera Erika también y tú Julio, me parece que el amable auditorio tiene la última opinión y nosotros simplemente lo vemos desde el lado periodístico, pero hoy la 4T está dejando mucho que desear y se pone precisamente con fines electorales a lo que será en la elección en el Estado de México del 2023 y la presidencial en el 2024. Hoy, por ejemplo, les comparto, Julio, Erika, amigos, estuvimos en la capital mexiquense, donde se dio precisamente pues una guardia de honor por parte de una funcionaria del Estado de México que puede ser precandidata o candidata, Alejandra del Moral, y fue un discurso muy apegado a lo que hace la 4T, enalteciendo la figura del expresidente Benito Juárez, diciendo que los programas sociales y esta situación. Entonces, hoy simplemente, como lo hace también Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, es decirle a su majestad el presidente, estamos con usted, no por una situación de ayudar al pueblo, sino por rendirle culto a ese rey que los puso en cada uno de sus lugares políticos. Pues terrible situación la que vive el país, preocupante escenario el que sufren hoy los mexicanos, y yo diría que preocupante circunstancia vive la economía nacional, y claro, las víctimas de la delincuencia, de la inseguridad y la violencia y la corrupción, que hoy tal parece cada día se suman más y más, y la justicia no llega, y pues la solución tampoco, pero esperemos que en las próximas semanas haya buenas noticias o al menos un plan serio para empezar a enderezar el camino de este país. Erika, tu conclusión, por favor, si eres tan amable. A mí lo que me parece es que tendríamos que estar pendiente de cuál es la estrategia jurídica que maneje Caro Quintero en el reclusorio. Ahorita, como toda la información está centrada en eso, pues la información oficial va a ser, no, se va a quedar aquí, lo tenemos bien vigilado, pero pues recordemos que de ese penal fue de donde se fugó el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver. Tendríamos que tener que tomar en cuenta también en cuanto baje la información prácticamente de Caro Quintero, cuál es la información que se va a dar a conocer de manera oficial o quizás no oficial por otras fuentes sobre la caída de este helicóptero, si fue una cuestión mecánica. Creo que han tratado el gobierno federal y en este caso también la Marina de contener el tema, pues sería muy delicado en dado caso de que información oficial o extraoficial reconociera que la caída de este helicóptero fue pues prácticamente orquestada como por parte de algún grupo del crimen organizado en respuesta a la detención de Caro Quintero, que a final de cuentas no sería ilógico. Recordemos cuál fue el escenario en el caso del hijo del Chapo Guzmán, ¿no? O sea, en cuanto lo habían agarrado, ya prácticamente su gente ya tenía orquestada otra estrategia para contener la captura y tratar de recuperarlo, que fue cuando intervino el presidente, o al menos esa fue la versión que él dio de decir, no, yo dije que no hiciera nada, que lo soltaran para que no hubiera mayores, ¿no? Finalmente, en dado caso, la historia del helicóptero nos va a tener como mucho en vilo para conocer la información que se vaya dando y de eso los mantendremos informados en cuanto tengamos información confirmada, que no va a ser en este momento, sino va a ser una investigación, si no en corto, quizás a mediano plazo. Totalmente de acuerdo. ¿Ha habido Hernández Leiva? Pues ahí está la realidad, Julio, Erika, amigos. El presidente ante las cuestiones de crimen organizado, la violencia que hay en el país,
Existen dos líneas que se vierten desde Palacio Nacional. Hemos visto precisamente en otras actuaciones de la Marina o de extradiciones, precisamente donde se actúa de manera, pues casi al tronar de los dedos. Hoy vemos precisamente que ante esta situación y esta noticia, pues como se hace siempre, se empieza a negociar, se empieza en primera con el personaje en cuestión, en este caso que está recluido en Almoloya de Juárez, y esa situación pues siempre, al final del día, siempre se termina por saber cuál fue ese arreglo que hicieron, tanto Claro. como este personaje y con Estados Unidos. La situación es que hoy el presidente está rebasado por los niveles de violencia que existen en el país, y eso lo vemos nosotros al interior de México, pero también nuestros compañeros de los medios de comunicación al exterior nos dicen que hoy en México es imposible estar, simplemente pues casi caminar en el primer cuadro del Zócalo capitalino. Entonces hay que estar atentos a todo lo que pase y qué es lo que vaya surgiendo, y lamentable si este tipo de cuestiones, como ya lo explicaba nuestra compañera Erika, que pueden pasar de lo posible de lo imposible a lo posible, pues sí, dañarían demasiado la imagen del gobierno de México, que ya está pues ya dañadísima, pero también la situación de cuál es la relación que se tiene con Estados Unidos, aunque pues nunca te le puedes poner a patadas a Sansón, como lo es en este caso nuestro país, el país vecino de Estados Unidos. Pues tal parece que esta misteriosa, casual u oportuna aprehensión de Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados a nivel mundial, un hombre que pues tenía un precio en su cabeza, más de $5 millones pedía, mejor dicho, ofrecía al gobierno norteamericano. Y bueno, pues estaremos atentos, como bien refiere Erika, a la estrategia jurídica, ya con este amparo y con esta resolución que emite un juez federal, en donde, bueno, el señor Rafael Caro Quintero tendrá que permanecer recluido en este centro de alta seguridad, allá en Almoloya de Juárez, en tanto no se agoten todas y cada una de las etapas procesales de un juicio de extradición que garantice las formalidades de un debido proceso, que garantice el respeto a los derechos humanos y que sobre todo sea un garante del gobierno mexicano del principio de presunción de inocencia, en donde el señor Rafael Caro Quintero pueda también ofrecer sus pruebas, pueda ofrecer sus argumentos de defensa y en algún momento pueda ser objeto de una resolución que resuelva finalmente y que ponga fin a este proceso de extradición que muy probablemente llevaría de 4 hasta 7 meses. Y por ello podríamos especular, podríamos pensar que será llevado al terreno más político electoral para el gobierno norteamericano o tal vez para el gobierno mexicano en la antesala del proceso más importante en este laboratorio electoral que sería la joya de la corona, el Estado de México, porque ya para finales de este año, principios del 2023, ya la contienda electoral será una realidad prácticamente, y bueno, pues ya los aspirantes a ocupar el cargo de gobernador o de gobernadora, pues estarían trabajando de manera muy fuerte, estarían haciendo valer y utilizando todos los argumentos a su alcance, pues para jalar agua para su contienda político-electoral y buscando la confianza del ciudadano mexiquense y en su momento, pues tratar de ganar la joya de la corona que es el gobierno del Estado de México. No me resta más que agradecerle el comentario siempre profesional, imparcial, de Erika Flores, periodista de investigación de La Silla Rota. Gracias, Erika, muy amable. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Y también vamos a indagar qué hacía Caro Quintero atrás de un arbusto, porque nadie ha dicho por qué estaba detrás de un matorral, ¿no? Y la perrita lo encontró casualmente, ¿no? Sí, o sea, en un matorral, como por qué. A mí me da la impresión de que es como que estaban en un operativo, ¿no? Pero sin embargo, el que es la versión oficial sea de, bueno, la perrita lo encontró atrás de un matorral, así como de, matorral como de dónde, por qué llegó a ese matorral, lo venían persiguiendo, o sea, son cosas que tendremos que ir desglosando con el tiempo. Un capo de ese nivel difícilmente se esconde detrás de un matorral. Pero bueno, como bien refieres... La Marina dice que sí. Es que tiene sus datos, es correcto. Amigo Hernández Leiva, como siempre, agradecido por tu opinión contundente, objetiva, sin filias ni fobias, con claridad y objetividad. Muchas gracias, Abiud. Gracias, Julio, y abono a lo que dice nuestra compañera Erika. Todo fue en el lugar exacto, en el momento exacto. Como diría el secretario de Gobernación, ¿no? Los tiempos del Señor son perfectos. Bueno, pues habrá que esperar las próximas horas, las próximas semanas, cómo se desahoga este proceso, reitero, allá en tribunales federales con respecto a la extradición de uno de los capos de la historia de México más importantes, más buscados y sobre todo, tal pareciera que sería la joya de la corona para este gobierno mexicano en materia de colaboración
para la prevención del delito en el caso de tráfico de drogas. No me resta más que agradecerle a estos dos periodistas, a estos dos hombres y mujeres que nos acompañan esta tarde aquí en los contrastes del análisis político, aquí en Contrastando Ideas.